Ujú. Hola, estamos comunicándonos con la radio para empezar la transmisión. Ya vamos a arrancar. Estamos por arrancar, amigos, haciendo contacto con la emisora de radio. Muy bien. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean todos bienvenidos a este su programa En Sintonía con Cipriano. Transmitimos desde Radio Sintonía 1420 AM desde la ciudad de Caracas. En la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro buen amigo Luis Guillermo. Y quien les habla, Cipriano Heredia. Bueno, el día de hoy hemos ofrecido a través del flyer promocional de la emisora referirnos pues al tema, a varios temas que tienen que ver con la dinámica actual venezolana. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con la prórroga de la cuarentena que fue decretada anteayer por 30 días más. Ya llevamos 60, lo cual significaría que la cuarentena duraría por lo menos 90 días y aún podría ser prorrogada nuevamente el 12 de junio, que es cuando vence la prórroga actual. Esto, por supuesto, ha sido objeto de mucha discusión. Nosotros de esta tribuna responsablemente hemos dicho que estamos de acuerdo con todas las medidas que se puedan tomar para salvaguardar vidas, para prevenir el contagio masivo del virus. Vamos a hacer referencia ahorita, con motivo de este primer tema que vamos a tocar, al informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que ha traído una polémica terrible, al punto tal de que anoche en el programa del régimen, uno de los programas del régimen, se amenazó directamente a los miembros de esta academia con la operación Tuntún por haber publicado este reporte, este informe que es absolutamente científico. Lo leí completo antes de este programa para poder comentarlo con ustedes, y me parece que es un informe aséptico desde el punto de vista político. No está hecho para perjudicar ni beneficiar a nadie, sino simplemente para darle al país un instrumento basado en la ciencia sobre la realidad de lo que está ocurriendo y de lo que podemos esperar. Sin embargo, bueno, como siempre, el régimen reaccionó de la peor manera y ahora lo que hay es una amenaza contra estos académicos que, como digo, basados en la ciencia, se atrevieron a rendir este informe. El informe, de hecho, se llama Estado actual de la epidemia COVID-2019 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. Es decir, ellos, según lo que pude entender, hacen 3 escenarios posibles. Ya les voy a comentar el peor y el mejor, entre comillas, basados en lo que es el número de casos que hasta ahora se han dado a conocer, pero también haciendo modelos estadísticos que son absolutamente válidos desde el punto de vista científico y tomando en cuenta también la experiencia comparada. Es decir, usan como modelos los otros países donde ya ocurrió la pandemia, cómo han llevado las estadísticas, con cuántos casos se dieron, cuántos casos cubrieron, y también hay una comparación con países más cercanos a nosotros, como es el caso de Colombia, Ecuador y Perú. Y a eso nos vamos a referir ahorita en este momento, ¿no?
Les comento a todos rápidamente. El informe, como ya dije, es de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Este informe es un informe totalmente científico. Habla de que la prueba validada por la Organización Mundial de la Salud para determinar si una persona está o no contagiada del virus es la prueba PCR-RT, que es la prueba, insisto, oficial, formal, validada por la OMS. Dice que en Venezuela se habrían hecho, para el momento que se hizo este informe, obviamente no es de ayer, se publicó el lunes, pero seguramente fue culminado unos días antes, pero para el momento que se había hecho, que se terminó el informe, se habían hecho unas 6.000 pruebas. 6.000 pruebas en todo el país. ¿Ok? Eso significa a una suerte de 150 pruebas diarias. Una suerte no, un promedio. 150 pruebas diarias. ¿Ok? Y solamente hace las pruebas el Laboratorio Nacional de Higiene. Y esto, por supuesto, es uno de los cuellos de botella que en lo personal yo le encuentro a este asunto, porque si solamente un laboratorio está certificado para hacer esta prueba en todo el país, pues eso significa que hay una centralización de la realización de las pruebas de todo un país en un solo laboratorio, y eso por supuesto complica las cosas, a menos que el Instituto Nacional de Higiene tuviera una red de laboratorios, y eso no es lo que se dice en el informe, ¿no? Pero cuando vamos al análisis comparativo, es decir, cuando vamos a comparar el caso de Venezuela con otros países, para no hablar de los países del mundo desarrollado, se habla de que el número de pruebas diarias que se está haciendo en Venezuela es mucho menor, tanto en términos brutos como porcentuales, a lo que se están haciendo en países vecinos, cercanos, es decir, países de la región. Y esto entonces sí es más preocupante, porque evidentemente, por razones lógicas, nosotros no nos podríamos comparar con Italia, con España, con Estados Unidos en cuanto a nuestra capacidad médica para abordar este asunto, ni siquiera a nivel de laboratorios, etcétera. Pero cuando te comparas con Colombia, con Perú y Ecuador, te das cuenta entonces que la situación es mucho más compleja, porque lo que dice este informe es que el número de pruebas diarias que se están haciendo en Venezuela es, en términos brutos y porcentuales, menor a la de los vecinos. Por ejemplo, dice que Colombia estaría haciendo 128 pruebas por cada 100.000 habitantes. Perú estaría haciendo 472 pruebas por cada 100.000 habitantes. Ecuador estaría haciendo 189 pruebas por cada 100.000 habitantes. Y esto que está haciendo Colombia es 5 veces más que lo que está haciendo Venezuela. Ecuador 6 veces, casi 6 veces más. Y Perú, bueno, casi que 10 veces más. Entonces aquí sí empieza a ser preocupante el tema, porque evidentemente no se trata entonces nada más de un número bruto, que evidentemente dependiendo de la población de cada país puede ser muy buena la muestra, puede ser muy poca, pero al compararnos con los vecinos nos damos cuenta que estamos bastante mal en cuanto al número de pruebas que estamos haciendo con respecto a la población y la idea real que nos puede dar el nivel de contagio que hay cuando estás en un nivel tan bajo de pruebas. Dicho esto, y además haciendo una serie de análisis muy científicos, muy técnicos, muy serios, yo los invito a todos a que busquen el informe y lo lean, el informe de la academia. Es un informe de 18 páginas. Por supuesto hay una serie de cosas allí que son muy técnicas para uno y uno no las comprende, una serie de fórmulas, ecuaciones, etcétera, pero digamos la parte gruesa del informe, la parte que cualquiera podría entender, al final te lleva a que hay 3 escenarios posibles, basados en cómo podría evolucionar esto, tomando en cuenta la realidad de lo que ya han vivido otros países, la realidad de lo que están viviendo los vecinos, nuestra baja capacidad de detección producto del déficit que tenemos en las pruebas PCR-RT que se están haciendo, la gran limitante de que un solo laboratorio sea quien los pueda llevar adelante, y el hecho cierto de que si bien aquí se tomaron medidas preventivas desde muy temprano, que por cierto el informe las apoya, pues también es cierto que
hay un tema complicado con la evolución y la capacidad que tiene nuestro sistema de salud para poderle hacer frente a este asunto. La verdad es que los escenarios son bien preocupantes, se plantean por tres, y yo les voy a decir cuál es el peor y cuál es el menos malo, porque realmente no hay uno mejor. En el escenario de aumento leve del número de contagios por día, ellos prevén que podríamos estar llegando en la primera semana de septiembre, ¿ok? Septiembre, podría estar llegando a 1,000 casos nuevos por día. Por cierto, aquí nos comenta Jonathan Gómez, y le pido al amigo Luis Guillermo que nos está oyendo en la radio que ponga atención a esto. Dice: hola, no se escucha por la radio, o por lo menos no lo escucho por la página web. Saludo, como siempre, excelente programa. Muchas gracias al amigo Jonathan. Ajá, entonces para que tengas en cuenta, Luis Guillermo, que parece ser que por la página web no se está escuchando el programa. Bueno, muy bien. Entonces, oigan bien esto. Voy a volver a repetir el dato porque es un dato importante. En el escenario de aumento leve, ¿ok? Porque ellos parten de la base de que lo que se está reportando ahorita está muy por debajo de la realidad. Porque se están haciendo muy pocas pruebas PCR, RT, que son las certificadas para determinar el virus. Y solamente se le están haciendo a las personas que ya presentan síntomas. Entonces se están dejando de detectar a cualquier cantidad de personas que tienen síntomas leves o que están asintomáticas, pero que evidentemente están en la cadena de contagio, por razones obvias, porque tienen la enfermedad. Entonces, el tema es que en este escenario de aumento leve podríamos estar llegando en la primera semana de septiembre a más de 1,000 casos nuevos por día. Más de 1,000 casos nuevos por día, según este informe de la Academia de Ciencias, lo cual es, por supuesto, muy preocupante. Y bueno, dado que sabemos que vivimos en medio de la opacidad en la información como política oficial, pues esto es obviamente posible. Pero además de eso, hay un escenario mucho más complicado. Se llama el escenario de aumento sustancial. Y en ese escenario de aumento sustancial, oigan bien lo que les voy a decir, y esto no es con ánimos de crear terror ni nada por el estilo, es simplemente con ánimos de informar. Además pueden chequear que esto está en el informe que presentó la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que ha generado toda esta polémica, e incluso una amenaza directa del régimen, quien en vez de llamar a estos señores y sentarlos en una mesa y decirles: por favor explíquenlo de dónde sacan ustedes esos números y cómo llegaron a esas conclusiones, si es que no les da tiempo a leer el informe, no, los amenazan con llevárselos presos, como lo hicieron en un programa de televisión de anoche. Bueno, este escenario de aumento sustancial habla de 4,000 nuevos casos diarios durante la primera quincena de junio, lo cual por supuesto es un escenario terrorífico, porque imagínense ustedes que esto empieza a crecer a un nivel de 4,000 casos por día, cuando en este momento, según las cifras oficiales, apenas estamos creciendo a un ritmo de 2 dígitos diarios bajos, es decir, 15, 18, 20. El día que más hubo creo que fue 20 y pico de casos el mes pasado, en uno de los días de la crisis de Nueva Esparta. Bueno, esto es un tema complicado. Ya ustedes verán, estos no son ningunos escenarios ni buenos ni malos, sino que hay uno pésimo y uno menos malo, pero que también es terrorífico. Estamos hablando de, insisto, el escenario de aumento leve, más de 1,000 casos diarios nuevos a partir de la primera semana de septiembre, ¿ok? Seguiríamos muy poco a poco, hasta que lleguemos a 1,000 casos diarios la primera semana de septiembre. Y el otro, que es el más acelerado, el de aumento sustancial, sería de 4,000 casos nuevos diarios ahorita mismo, el mes que viene, en la primera quincena de junio. Pues si este último escenario se da, estamos a la vuelta de la esquina de un repunte notorio, sustancial en Venezuela. Bueno, esto es con respecto a la prórroga de la cuarentena por 30 días más y el decreto de alarma. Yo quiero ahora pasar a los temas socioeconómicos, que son también de interés de la colectividad.
El mes de abril, ya el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social presentó su informe. Y para este observatorio, sus cifras fueron que en el mes de abril se presentaron 716 protestas en todo el mes. Esto es un promedio de 24 protestas diarias. 24 protestas diarias. ¿Ok? En comparación con marzo, se habían registrado 580 protestas, lo cual significaba 19 protestas diarias. ¿Ok? Muchas gracias a Alejandro Arape, que nos escribe aquí y nos felicita por el programa. Esto significa 136 protestas más en todo el mes, comparando abril con marzo, lo cual significa un aumento diario de 5 protestas, ¿ok? Y un aumento porcentual del 19%. Es decir, en el mes de abril hubo más protestas que en el mes de marzo. Insisto, pasamos de 580 protestas en todo el mes a 716, de 19 diarias a 24 diarias, lo cual significan 136 protestas más y en definitiva un aumento del 19%. Otro dato importante es que hubo 464 protestas por falla de los servicios públicos, concretamente por fallas en el suministro de electricidad, en el suministro de gas y en el suministro de agua. Y eso, por supuesto, es un tema interesante porque el tema de los servicios públicos ha sido motivo de conflicto en Venezuela desde hace bastante tiempo para acá y lo sigue siendo. Repito la cifra, 464 protestas en el mes de abril por fallas en los suministros de luz, agua y gas. Ahora, el aumento de 580 a 716 de marzo a abril tuvo básicamente que ver con los problemas de comida y gasolina. Es decir, podemos decir que la conflictividad social subió en Venezuela como producto, como consecuencia directa de todo esto que estamos viviendo ahorita, donde no hay gasolina y empieza a escasear la comida, o la misma es tan cara que es como si no existiera porque no se puede adquirir. Y eso, por supuesto, está generando reclamos. Hoy mismo, como hemos visto todos, seguramente ustedes lo saben, ya están informados, buena parte del día ha estado cerrada la autopista hacia Oriente, Antonio José de Sucre, por la falla en el suministro de combustible a la altura del Cercado, porque hay pues todo un esquema donde los transportistas y los conductores hacen colas hasta de por días y finalmente no les surten la gasolina que ellos esperan que le den. Como último dato de este tema de la conflictividad social en Venezuela, quiero decirles dónde estuvieron concentradas la mayor parte de las protestas. En el Táchira, 125 protestas en el mes de abril. En Mérida, 115 protestas. En Miranda, 72 protestas. En Falcón, 50 protestas. Y en Anzoátegui, 46 protestas. Estos fueron los 5 estados donde más protestas hubo. E insisto, en total hubo 716 protestas en el mes de abril, un promedio de 24 diarias, lo cual significa un aumento con respecto a marzo casi que de 20%, y aparecen como causa eficiente de la protesta la comida y la gasolina como una de las más fuertes y notorias. Por último, para terminar de hablar del tema socioeconómico, la inflación. Bueno, técnicamente hablando, Venezuela está en inflación desde octubre del año 17. ¿Ok? Es decir, ya llevamos 2 años y medio en hiperinflación. Esta es una de las hiperinflaciones más largas de la historia de la humanidad. Y la del año 2018, que se situó en 2,5 millones según algunos economistas, 1.700.000% según la Asamblea Nacional, es una de las 5 más graves de la humanidad en un año. ¿Okay? Lo grave de lo que está pasando en Venezuela no solamente es que ya tuvimos un récord mundial el año 2018, y además llevamos 6 años seguidos con la inflación más alta del mundo. Desde el 2014 para acá ostentamos ese lamentable récord. 6 años seguidos con la inflación más alta del mundo.
Pero lo más grave es que llevamos 2 años y medio en hiperinflación y no logramos salir de ella. Para salir de ella hay que pasar por lo menos 6 meses seguidos con una tasa mensual menor a 50%, y Venezuela resulta ser que tiene una tasa que no logra bajar, y que si bien el primer trimestre del año había estado en el orden de entre 20 y 30% mensual, lo cual lo convierte en una inflación moderada, solamente fue durante ese trimestre, y ahora en abril pegó un brinco de 21% que había cerrado en marzo, pegó un brinco a 80% según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Nos escribe Alejandro otra vez: viva Venezuela libre, democrática y próspera. Así es, estimado Alejandro, muchas gracias por escribir. Y bueno, aquí también se están conectando otras personas para hacer sus comentarios y participar. Dice Mike Ramos: definitivamente esa gente del régimen nos quiere matar de hambre, y sin gasolina la cosa se pone peor. Yo creo que efectivamente el tema de la cuestión de la gasolina se está convirtiendo en un problema, ya lo es, muy serio, y que pareciera que el régimen luce totalmente incapaz de poder lidiar con eso y de poder solucionarlo. Y lo poco que ha llegado por allí, uno que otro buque, no soluciona nada. Solamente Caracas requiere 35.000 barriles diarios en un día normal. El país consume 150.000, y aunque llegue ese 1,5 millones que dicen que vienen 5 tanqueros iraníes, eso sería para 10 días normales de funcionamiento del país. Con esta situación en la que la mayoría de la gente tiene su tanque vacío o casi vacío, pues eso no duraría ni 2 días, porque simplemente la gente se volcaría a las estaciones de servicio sabiendo que llegó gasolina, y eso no va a alcanzar para los 10 días que alcanzaría en situaciones normales. Bueno, seguimos. Entonces, en el mes de abril habría cerrado la inflación en 80%. La acumulada, que sería desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, estaría en 341.61%, y la interanual estaría en 4.210%. ¿Qué es la interanual? Desde la altura del año en que estamos, midiéndolo desde el año pasado hasta el momento de hoy. Es decir, esta sería la inflación desde el 1 de mayo del año 2019 hasta el 30 de abril del año 2020. Es decir, los últimos 12 meses. Y estaría, repito, en 4.210%. Entonces, yo creo que si esta cifra de abril empieza a mantenerse, pues vamos a terminar el año con una cifra muy complicada, tal cual como ocurrió en el año 2018. Fue subiendo, vino la locura aquella del aumento de 6.000% del salario. En agosto y septiembre la inflación se montó en los 2 meses seguidos más de 200% mensual, y bueno, si bien eso bajó después, terminó cerrando el año 2018 como uno de los peores de la historia de la humanidad. Y bueno, yo quiero decirles que lamentablemente lo que yo veo en el futuro inmediato, lamentablemente es un recrudecimiento de este asunto por 2 factores. El primero es, bueno, porque el dólar escaló de una manera importante en el mes de abril. Cuando empezó el mes de abril, el dólar estaba llegando a los 100.000 bolívares por dólar. Eso lo pueden chequear ustedes en la historia de cualquiera de los indicadores que ustedes quieran ver. Durante abril llegó a estar incluso algunos días por encima de 200.000 bolívares por dólar. Es decir, durante el mes de abril el precio del dólar se duplicó, lo cual tuvo o tiene un impacto directísimo sobre los precios, sobre todo en una economía que ya está dolarizada de hecho, y incluso según algunos informes de economistas muy serios, ya para el mes de marzo estaban 70% dolarizada a nivel transaccional. Aquí nos escribe nuestro querido primo Leopoldo Ruán desde Colombia y nos manda saludos, y bueno, se los retornamos. Leopoldo, muchas gracias por estar ahí conectado. Entonces, lo que les decía era que veo que el tema de la inflación en Venezuela se va a seguir empeorando por 2 razones.
La primera es por el brinco tan sustancial que pegó el dólar en el mes de abril, cuando pasó de menos de 100.000 bolívares a más de 200.000, a pesar de que después ajustó hacia abajo y en este momento está más o menos en unos 180.000 en promedio, se ha mantenido en los últimos días. Por aquí nos escribe el amigo Wilmer, dice: lo que se requiere es una acción contundente para finalizar la usurpación y con eso inmediatamente solicitar a Citgo Gasolina para normalizar el mercado nacional. ¿Hasta cuándo se cree que se va a aguantar? Bueno, sí, yo puedo estar de acuerdo contigo, Wilmer, en la idea general, y aquí se han hecho muchos esfuerzos por acabar con la usurpación, pero bueno, no ha sido posible hasta ahora, y hay mucha gente que ha arriesgado su vida o que está presa precisamente por esos esfuerzos que se han estado haciendo con mucha valentía y con mucha determinación. Dios quiera que podamos ponerle fin a esto lo más pronto posible, porque ningún problema en Venezuela tiene solución hasta que no se vaya Maduro de Miraflores y de poder, porque ellos son la principal causa de todos nuestros problemas. Nos escribe también Lisbeth desde Apure, enviándonos saludos, en los cuales le retornamos a Lisbeth, y muchas gracias por estar conectada. Y bueno, para terminar la idea de la inflación, les quería decir entonces que veo dos razones por las cuales no se va a resolver de inmediato. La primera es por el brinco que pegó el dólar y ya se quedó ahí, a pesar de que bajó después de haber estado por encima de 200.000. El ajuste fue hasta 179, 180, 182, más o menos está allí. Pudiera volverse a montar en 190, incluso otra vez en 200.000, pero ya sabemos que no va a volver a bajar a 100.000 ni menos de 100.000. Eso es lo que dice la experiencia. Y la segunda razón, amigo, es porque el régimen tomó en el mes de abril unas medidas tremendas, sumamente dañinas contra el sector privado venezolano. Y tal como es este régimen, con su mentalidad policial, decidió nuevamente aplicar un control de precios estricto, intervenir empresas. De hecho lo hizo con La Polar, con Plus Rose y con Coposa, y ya sabemos que cada vez que el régimen ha optado por este tipo de políticas de intervención directa de empresas, de persecución, fiscalización, controles de precios férreos, lo que termina ocurriendo es que viene una ola de escasez. Ya de hecho se está notando en muchos mercados y supermercados la escasez que hay, porque así es muy difícil producir, mucho menos se puede esperar que la gente venda por debajo del costo de producción. Y si bien es cierto que están ajustando los precios cada cierto tiempo, igualito se genera un problema y se generan cuellos de botella. Y además al intervenir las fábricas, pues entonces generan roces innecesarios. Y cuando los productos se hacen escasos, pues los precios tienden a subir, porque esa es básicamente la lógica de la economía. Mientras más escaso es un bien, más cuesta, precisamente porque es más difícil encontrarlo. Aquí nos dice Alejandro: hablamos varias veces en Prado, mi primo Leo Pinto estudió contigo en la autoescuela donde yo voto. Saludos desde Dallas, Texas. Bueno, todo pasa por salir de la narcodictadura. Sí, Alejandro, yo te tengo ubicado, sé perfectamente quién eres. Y efectivamente tu primo Leo Pinto estudió conmigo en el colegio y mantenemos mucho contacto, somos muy buenos amigos. Ok, dice también Alejandro aquí que cómo crean dinero inorgánico. Si no creo que estén imprimiendo dinero, sino que lo que crean es materia digital, pero peor todavía. Claro, Alejandro, esa es la vía. Ya aquí no se está imprimiendo dinero prácticamente, la Casa de la Moneda en Maracay está prácticamente en desuso, y bueno, de hecho el último cono monetario, cuando le quitaron otra vez un poco de ceros a la moneda, no se imprimió aquí en Venezuela. Sin embargo, ahorita el problema no es de imprimir dinero ni acuñar moneda. Aquí simplemente hay una base de datos gigantesca que maneja el régimen y hacen aparecer en las cuentas de las personas unos bonos especiales por cualquier motivo, por Navidad, por Niño Jesús, por Carnaval, por Semana Santa, a las mujeres si están embarazadas, por bono de guerra, que lo llaman ellos, etcétera. Y eso es dinero inorgánico. Y para que la gente entienda lo que estamos hablando, porque el término no es técnico, de hecho los economistas se ponen bravos cuando uno dice ese término, ellos prefieren usar la monetización del déficit. Lo que pasa es que yo creo que eso es simplemente incomprensible para el común de la gente.
dinero inorgánico es más fácil de explicar. Es dinero invertebrado, dinero que no tiene sustento en nada, dinero que no tiene respaldo en divisas, en bienes y servicios o en oro. Entonces, cuando el régimen decide simplemente hacer una transferencia masiva a 2, 3, 4, 5 millones de cuentas bancarias vía transferencia electrónica, y aparecen allí 200, 300, 400, 500 mil bolívares que te está dando el régimen por la razón que sea, ese dinero no tiene ningún respaldo y lo único que hace es crear presión sobre los precios, y los precios tienden a irse al alza. Por aquí nos dice Mike, cada vez que el régimen interviene, todo se vuelve porquería. Sí, básicamente es así, y este control de cambio de precio férreo y esta intervención de las empresas de alimentación más importantes que hay en Venezuela, comenzando por Polar, no va a traer ningún buen resultado. De hecho, ya se está viendo la escasez en los supermercados y abastos, porque simplemente pues esto lo complica todo. Entonces la gente habla mucho de los bodegones, y resulta ser que en los bodegones la mayoría de los productos, por no decir todos, son importados y están en dólares. Y entonces yo comparto con que la economía está dolarizada, pero lo cierto es que no todo el mundo tiene el mismo nivel de ingresos y no todo el mundo gana en dólares. Aquí todavía hay gente que sigue viviendo de una pensión, vive de un retiro, de una jubilación, vive del alquiler de una vivienda, de un apartamento, que por cierto ahorita está congelado el pago de eso por las medidas de emergencia por la pandemia. Es decir, la situación económica, lejos de verse en vías de solución, lo que tiende es a empeorar, y en mi opinión va a seguir empeorando, porque nada indica que el régimen esté tomando ningún tipo de medidas que puedan ayudar a solucionar este asunto. Más bien ayer, el diputado de la ilegítima constituyente Francisco Torrealba, que también le gusta chapear con que es diputado de la Asamblea Nacional, a pesar de que abandonó ese espacio por más de 2 años, decía con cinismo que el salario en Venezuela nunca va a rendir mientras que sigamos bajo la égida de un régimen capitalista. Bueno, hay que tener descaro para afirmar semejante frase. Primero, porque yo lo veo como una contradicción. Ellos todo el tiempo se están jactando de que acabaron con el capitalismo en Venezuela y que ahora lo que tenemos es una cosa que se llama el socialismo del siglo XXI, que nos está conduciendo a un supuesto mar de la felicidad. Entonces, ¿cómo es la cosa, diputado Torrealba? O ustedes acabaron con el capitalismo, o usted está confesando su fracaso de que no pudieron suplantar al régimen capitalista. ¿Cómo es la cosa? O se está contradiciendo o está admitiendo un fracaso. Pero bien parado no sale con una afirmación de ese estilo al decir que el salario en Venezuela nunca va a alcanzar mientras que sigue existiendo un régimen capitalista. Un régimen de explotación capitalista, como usted lo llamó. Comenta Mike, sí, va a seguir empeorando. Horrible, sí, yo pienso eso. Pero a este diputado Torrealba además hay que recordarle varias cosas. El salario en Venezuela se pulverizó y no alcanza porque ustedes destruyeron la economía venezolana. Aquí se han expropiado más de 2.500 empresas, se han confiscado en el campo venezolano más de 6 millones de hectáreas, se redujo el parque industrial de más de 13.000 industrias a menos de 6.000, y además de eso se ha violado sistemáticamente la propiedad privada, se ha violentado la libre empresa y se ha coartado de manera sustancial la libertad individual, y así ningún país prospera. Entonces, en realidad, el salario en Venezuela no alcanza, no porque tengamos un régimen de explotación capitalista, como usted dijo. En ningún país comunista o procomunista como este alcanza el salario. Entre otras cosas, porque los regímenes comunistas se sostienen sobre la base de la pobreza y la ignorancia de la gente, que es exactamente lo que ustedes intentan hacer en Venezuela y que les ha dado parcial resultado. A pesar de que yo soy de los que creo, y lo vuelvo a repetir, como lo digo siempre, que aunque aquí sí se diseñó una estrategia de dominación que pasaba por el control de las necesidades de la gente, en este momento el régimen no controla nada, ¿verdad? Porque no tiene capacidad de respuesta. Y para tener una estrategia de dominación exitosa que pasa por el control de las necesidades de la gente,
tú tienes que tener alguna capacidad para satisfacer esas necesidades, para darle respuesta a la gente en sus demandas. Y en este momento el régimen luce desnudo en ese sentido, por cuanto aquí no hay gasolina, aquí no hay comida, aquí no hay electricidad, aquí no hay gas, aquí no hay agua, aquí ni siquiera hay jabón para lavarse las manos y protegerse del coronavirus. Nos comenta Alejandro, el socialismo del siglo XXI era un nombre bonito para la franquicia que vendió Fidel. La mejor práctica capitalista de franquicia del verdadero nombre es cómo gobernar el mayor tiempo posible. Sí, yo creo que esta gente vive un día a la vez y el único objetivo es mantenerse en el poder. De resto, si la gente se muere o incluso si ellos tienen que matarlos, como ha ocurrido en muchos casos, pues no les importa mucho y siguen hacia adelante. Dice Mike Ramos, la revolución del siglo XXI lo que ha hecho es llevar al país a la ruina. Vamos en retroceso inexorablemente. Comparto ese planteamiento. Por eso, a pesar de que explicamos las soluciones, por ejemplo, voy a explicarla cuál es la solución clara al tema de la inflación. De inmediato parar la emisión del dinero inorgánico, controlar la emisión de dinero para nivelar la masa monetaria que está en la economía con la oferta de bienes y servicios, y por el otro lado estimular la productividad de esos bienes y servicios para que se mantenga el equilibrio y no haya presión sobre los precios. Esa es la receta clásica, universalmente aplicada, demostrada que es exitosa y que se ha llevado adelante en muchísimos países del mundo que han logrado salir de la hiperinflación en meses porque saben lo que hay que hacer. A estas alturas ya nadie discute lo que hay que hacer para vencer una situación de inflación. Ahora, aquí en Venezuela no se hace. Y ya llevamos una de las hiperinflaciones más largas de la historia de la humanidad. Y ya la del 2018, 1.700.000% según la Asamblea Nacional, 2,5 millones según otras personas, fue una de las 5 más graves de la historia de la humanidad. Y llevamos 6 años seguidos teniendo la inflación más grave del mundo, más alta del mundo. 6 años seguidos teniendo la inflación más alta en todo el mundo. Ahora, todos tenemos que entender que el origen del problema está en el régimen, en su concepción ideológica, en su política económica. Por lo tanto, la precondición para superar ese problema y cualquier otro es la salida del régimen, la salida de Nicolás Maduro del poder y por supuesto la superación de esta etapa histórica para darle lugar a ese gobierno de emergencia que viene promoviendo el presidente Guaidó y poder empezar no solamente la restitución de la democracia en Venezuela, sino la reconstrucción del país, que no es posible llevar adelante con Nicolás Maduro en Miraflores. Nos escribe Leopoldo desde Colombia: el gobierno tendría presupuesto para pagar millones de vacunas del COVID-19 una vez que exista la vacuna. Es una pregunta. ¿Debería o no subvencionar la compra masiva de vacunas o cada particular deberá pagar su vacuna? Yo creo, Leopoldo, que lo primero que hay que hacer es hacer más pruebas. Porque tú no te puedes poner a vacunar a lo loco si ni siquiera has logrado detectar cuánta gente está infectada en este momento. Por supuesto que cuando esté lista la vacuna habrá que adquirirla y vacunar a todo el mundo. Estoy de acuerdo, como aquí nos vacunamos todos cuando éramos de niños contra el sarampión, etcétera. Tú y yo nos acordamos de eso, porque nos llevaron de niños a un pediatra y nos vacunaron. Y había campañas masivas, públicas, gratuitas para vacunar personas en los dispensarios, en los hospitales. El problema está que si aquí tenemos este déficit que tenemos para realizar la prueba PCR-RT, yo pienso que lo que hay que hacer ahorita ya, antes de que salga la vacuna, es concentrar los esfuerzos en aumentar el número de pruebas diarias que se está haciendo con base a la población para tener un diagnóstico más aproximado de cuál es nuestra verdadera tasa de contagio y de mortalidad, y tratar de ampliar el número de laboratorios que pueden hacer esta prueba, porque no puede ser que estemos dependiendo nada más del laboratorio del Instituto Nacional de Higiene, como dice este informe y que otras fuentes han confirmado. Dice Mike: cuando a Fidel le preguntaron qué opinaba de eso, de la revolución del siglo XXI, él lo simplificó diciendo que eso era comunismo. Bueno, sí, en realidad la pregunta fue que cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo, y él dijo que era lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente el socialismo tiene varios matices. Entonces, ahí yo no quisiera entrar en esa discusión, porque podemos pasar una hora aquí haciendo disquisiciones ideológicas y politológicas sobre el asunto. Pero lo cierto es que el socialismo científico, el que
el que empezó a desarrollar Marx como un cuerpo de ideas teóricas, con métodos, con objetos, etcétera, a través del materialismo histórico y de la dialéctica, efectivamente ese socialismo científico no es otra cosa que el comunismo. Eso no hay duda, ¿no? Ok, bueno, Mike dice que se le cayó la señal, eso no es raro. Además, aquí en Venezuela tenemos la peor conectividad de todo el continente americano y una de las peores conectividades del mundo. Bueno, estimados amigos, tanto los que nos están escuchando por la página web de la emisora, que yo espero que se haya arreglado el problema que no se oía por esa vía, como los que estén en la señal abierta de Radio Sintonía a esta hora. Lamentablemente no puedo ver los mensajes que estén poniendo en la página web de la emisora. He estado leyendo los que van poniendo aquí en mi transmisión en vivo por Instagram Live. Estos han sido los temas que yo he escogido para hablar hoy. El tema de la prórroga de la cuarentena por 30 días más como medida preventiva. El informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que ha traído toda esta polémica y que prevé varios escenarios. El peor de ellos sería el escenario del aumento sustancial de contagio, que nos llevaría a una situación de 4.000 nuevos casos diarios durante la primera quincena de junio, es decir, ahorita a la vuelta de la esquina, en menos de un mes. Y el escenario, el más leve, que es el escenario de aumento leve, donde pasaríamos a tener 1.000 casos nuevos diarios para la primera semana de septiembre. Ya comentamos que frente a esto el régimen, en vez de llamar a estos señores que son unos científicos para que le expliquen este informe y de dónde sacan estos números, lo que hizo fue amenazarlos con cárcel ayer en un programa de televisión. Hablamos de las cifras de la inflación, que se situó en 80% en el mes de abril, después que la de marzo había sido 21%, ya explicamos las causas. El brinco sustancial del dólar, que se duplicó en el mes de abril de 100.000 a 200.000 bolívares, las medidas que tomó el régimen represivas contra las principales empresas de alimentos del país, lo cual trae, por supuesto, poca confianza, y además el tema de el control de precios, que aumenta siempre la escasez de manera inmediata. Y hablamos también de la conflictividad en Venezuela, que según el Observatorio Venezolano, que mide estas cosas, el número de protestas se elevaron de 580 en marzo a 716 en abril, lo cual hace que el promedio diario haya subido de 19 a 24, siendo la comida y la gasolina las principales causas por las cuales aumentó este número de protestas en el país. Hoy mismo presenciamos todos la tranca de la autopista Antonio José de Sucre hacia el oriente por falta de gasolina, que se ha convertido en un gran elemento, en una gran causa eficiente de la protesta que se está llevando hoy en Venezuela. Lamentablemente, debemos decirlo, no somos optimistas con el panorama socioeconómico del país. Podemos aportar ideas, lo estamos haciendo. Hoy aquí he explicado, por ejemplo, cómo se podría resolver radicalmente el problema de la inflación, pero sabemos que el régimen no va a aplicar ninguna política de fondo. La ideología los mata, la política económica que aplican siempre es mala y efectivamente esto nos lleva por mal camino. Y como decía, la precondición necesaria para poder arreglar este y cualquier otro problema es la salida de Nicolás Maduro de Miraflores y de este régimen del poder, porque ellos son la causa principal de todos nuestros problemas. Aquí nos dice Leopoldo: aún sin gasolina, la gente sale a protestar, increíble y plausible. Sí, claro, por supuesto, y además, Leopoldo, la mayoría de las protestas se están dando precisamente en las colas de las estaciones de gasolina, porque la gente se frustra cuando tienen allí 1, 2, 3 días haciendo cola para que le pongan 20 litros y al final se los vacilan y no le ponen nada. Entonces hay gente que tiene que terminar comprando la gasolina en el mercado negro, e imagínate tú, aquí pasamos en menos de un mes de tener la gasolina más barata del mundo, que era prácticamente regalada, como era hasta el 13 de marzo, a tener la gasolina más cara del mundo a $3 por litro en un país petrolero, que además crea una contradicción, una paradoja, una ironía increíble. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que efectivamente la gente sale a protestar. Algunas protestas han sido también en los expendios de comida. El mes pasado incluso hubo muchos saqueos. Nosotros, por supuesto, eso no lo estimulamos, porque eso es llevar a la quiebra a los comercios, además es un acto vandálico, pero sí hay que decir que la gente tiene hambre, y que de alguna manera lo que estamos viendo se explica por la desesperación que tiene justamente esa gente que tiene hambre.
Wilmer nos dice, es correcto, lo principal es la salida del narcorrégimen a la brevedad posible. Estamos claros, esa es la precondición necesaria. Y Leopoldo pregunta que si creo que Chávez estaría contento con el trabajo que han hecho sus sucesores. Mira, Leopoldo, fíjate qué es lo que pasa. Evidentemente él se lavaría las manos y diría, si resucitara ahorita, caramba, Nicolás, metiste la pata, yo que te dejé esto andando y mira a donde nos trajiste y tal, y se trataría de desvincular. Ahora, yo no me puedo olvidar aquí lo que hizo Chávez. Esto es como una suerte de bomba de tiempo que está explotando ahorita y está llevándose edificios, carros, palmeras, árboles, todo por delante, como si fuera una suerte de eso, de una bomba que está explotando y se está llevando todo en su onda, ¿verdad? Ahora, yo no me voy a olvidar quién montó esta bomba, quién puso a andar el reloj de esta bomba. Esta bomba la construyó y le quitó la espoleta del reloj Hugo Chávez Frías. Chávez fue quien creó este modelo. Chávez fue el que expropió la mayor parte de las empresas que están expropiadas. Chávez fue el que confiscó en el campo la mayor parte de las hectáreas que fueron confiscadas. Chávez fue el que empezó a destruir el aparato productivo venezolano, el que llevó el parque industrial a menos de la mitad, el que creó este modelo donde todo se importaba porque aquí había mucha plata producto de la factura petrolera, y de repente cuando el precio del petróleo bajó, resulta ser que se dio cuenta que había acabado con la empresa privada en el país, en un momento en el que él creyó que a lo mejor los precios iban a quedar para siempre encima de $100 y que el Estado podía sustituir al sector privado, lo cual es ilógico de todas luces y nunca ha ocurrido en ningún país del mundo que el Estado pueda sustituir a la empresa privada. Por eso es que en los países comunistas los sueldos no alcanzan, y no es como dice Torrealba, que es que aquí no alcanza porque estamos todavía bajo la explotación capitalista. Bueno, dice Leopoldo nuevamente que es así, el causante principal fue Chávez, y dice que abrió este portal de la destrucción. Totalmente. O sea, yo en esto no me caigo a coba. Evidentemente Maduro ha sido un desastre absoluto. A Chávez lo ayudó el hecho de tener la era de la bonanza petrolera, de cuando el petróleo llegó a estar en más de $100 el barril, y PDVSA todavía producía una cantidad decente de petróleo, más de 2 millones de barriles para el momento en que él murió. Pero él fue el que creó este monstruo, él construyó esta bomba, él le quitó la espoleta y puso a andar el reloj. Que eso nunca se nos olvide. Bueno, mis estimados amigos, ahora sí ya es hora de irnos despidiendo. Ya va a llegar la hora de la finalización del programa. Además tenemos casi una hora aquí hablando seguido, lo cual pega. Y bueno, lamentablemente no pudimos leer los mensajes que nos estén poniendo nuestros oyentes en la página web de la emisora, porque no puedo ver la página desde aquí. Y bueno, he podido ir comentando y respondiendo los comentarios que nos han ido haciendo por la página, por Instagram Live. De todas maneras, nuestro amigo Luis Guillermo, que está ahí en los controles de la radio, me dice que está mandando los mensajes a través de a mi WhatsApp por el celular. Ya los leeré y bueno, tendré a lo mejor chance de darle respuesta a algunos oyentes. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos están oyendo por la señal abierta de la emisora 1420M, quienes nos estén oyendo por la página web www.radiosintonía1420.com.be, y quienes nos están escuchando por aquí por mi cuenta Instagram @herediacipriano, y ahí veo que se está conectando ahorita, lamentablemente lo está haciendo cuando ya estamos terminando, mi buen amigo y gran economista, de los mejores que tiene Venezuela, Jesús Cacique, a quien le mando un fuerte abrazo por aquí. Y lamento, Jesús, que no hayamos podido compartir el programa. Hubiera sido bueno un comentario tuyo. Le dediqué un buen rato al tema de la inflación. Di los números de la Asamblea Nacional del mes de abril: 80% la mensual, 342% la acumulada, 4.210 la interanual. Y bueno, por supuesto di mi pronóstico, y mi pronóstico es que lamentablemente este repunte de la inflación seguramente va a seguir, porque hubo un brinco muy duro del dólar en el mes de abril. Además, estos nuevos controles de precios no ayudan en cuanto a la productividad de bienes y servicios, y además la actitud policíaca persecutoria del régimen contra el sector privado pues siempre genera desconfianza, se genera escasez, y bueno, la escasez siempre va a ser
fuente del aumento de los precios. Y además, si a eso le sumas que el régimen no para de emitir el dinero inorgánico, que yo sé que usted es un nombre que a ustedes los economistas no les gusta más el término técnico de monetización del déficit, pero para que la gente lo entienda, el dinero inorgánico es el que no tiene respaldo, el gobierno se la pasa emitiendo dinero inorgánico y eso por supuesto genera más presión sobre los precios porque no tiene un equivalente en la oferta de bienes y servicios. Hay un desequilibrio permanente entre la cantidad de dinero que hay en la economía y la oferta de bienes y servicios, y además la dolarización de la economía pues hace que este aumento sustancial del dólar, que en el mes de abril pasó de menos de 100.000 a más de 200.000 y ahora se ajustó en 180.000, tenga un impacto sobre los precios porque la economía está dolarizada de facto. En dado caso, bueno, estimado Jesús, gracias por haberte unido al programa, aunque sea ya terminando. Ahí tenemos mucha materia para discutir. Me encantaría invitarte a un conversatorio en estos días. Puede ser de La Mejor Venezuela para hablar de estos temas de economía. Házmelo saber, tú tienes mi teléfono al privado, si es posible, para armar ese conversatorio y que podamos discutir todos estos temas de la economía venezolana. Por cierto, con este 80% en abril, no llegamos a los 6 meses seguidos con tasa de inflación mensual por debajo del 50%, por lo que técnicamente Venezuela sigue en hiperinflación, y si tomamos en cuenta que empezamos a tener esa hiperinflación desde el mes de octubre del 2017, que fue cuando se registró la primera tasa superior al 50%, técnicamente hablando y realmente hablando, fácticamente hablando, Venezuela tiene ya 2 años y medio en hiperinflación, y que yo me acuerde es ya una de las hiperinflaciones más largas de la historia de la humanidad. No la más larga, pero sí una de las más largas. Entonces, bueno, podemos comentar muchas cosas. Bueno, estimado, muchas gracias a Mike, que está ahí todavía conectado, a Leopoldo, que se está despidiendo, a Wilmer, que también da las gracias, y a todos quienes pudieron estar conectados durante el programa. Entró y salió mucha gente a lo largo de toda esta hora, pero bueno, creo que tuvimos un buen programa y hemos tocado temas de gran interés para todos. Dicho esto, me despido. Hasta la próxima, el próximo jueves. Por cierto, les aviso, este sábado tengo al doctor José Manuel Bolívar, licenciado en educación, con doctorado en educación. Vamos a hablar sobre el interesantísimo tema de si se perdió ya o no el año escolar y el impacto que todo esto ha tenido la cuarentena en el estudiantado venezolano, en nuestros niños y en nuestros jóvenes que están estudiando. Entérese si ya se perdió o no el año escolar y cuál ha sido el impacto que ha tenido a nivel educativo esto en toda nuestra juventud y nuestra infancia que estudia. Eso será el sábado a las 10 de la mañana por este canal Instagram Live, @HerediaCipriano, con el doctor José Manuel Bolívar, coordinador del Plan País Educación y licenciado en Educación y doctorado también en Educación. Así que también saludo a Carmen de Abreu, no sé si se conectó antes, pero ahorita es que está saludando. En dado caso, mis respetos, mis saludos. Y bueno, ya con esto entonces vamos terminando. Ya son las 6 en punto. Así que hemos culminado la hora completa del programa. Un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima.